I think it was 6 years ago, at Institute La Maison Kappa. Hace 6 años, en el Instituto de la Mason Kappa, I think His Holiness was there. creo que era Su Santidad, estaba allí. And he said a very interesting thing, I thought. Y dijo algo que me pareció muy interesante. As we know, the past 2 weeks, TV coverage has been nonstop of Queen Elizabeth's passing away and her Ya. funeral. Como todos somos conscientes, estos últimos días, pues la televisión continuamente ha estado pasando imágenes del funeral de la reina, Elizabeth. But His Holiness said he took advantage of his meeting with the Queen Mother. Que Su Santidad mencionó que bueno, que él había tenido un encuentro con la madre de la reina y que fue, pues estuvo muy bien. You know, the Queen Mother lived to be quite elderly, but she was in good shape. Right? Y aunque era bastante anciana, pero estaba en buena forma. Was she 93 or 103? It was something like... Yeah, well then she was at least 93 or Al menos 96. tenía 93 años. So His Holiness the Dalai Lama had a conversation with the Queen Mother. Entonces, Su Santidad Dalai Lama tuvo una conversación, tuvo una conversación con la madre de la reina. And he asked her, in your almost century of life, what do you think has been the biggest change? Y le preguntó, dice, bueno, en casi el siglo que usted ha vivido, ¿qué piensa que ha sido el principal cambio? And she said it was definitely the fact that in today's world, we count human rights. Dice, pues definitivamente creo que lo más importante ha sido que en este siglo se ha empezado a tomar conciencia de los derechos humanos. She remembered that in the first part of her life, there were no laws that had anything to do with the rights of a human being. Es decir, ella se acordaba perfectamente de que pues, en los primeros años de su vida, durante mucho tiempo, los derechos humanos no había ningún tipo de legislación. And she told us he said that was really remarkable to him. Y His Holiness said that, or she said? His Holiness said Y that Su was Santidad el Dalai Lama dijo, wow, es verdad, es un hecho bastante importante. Can you imagine? No sé, ¿os dais cuenta? She had lived in a world where there was no universal rights for the human being. Es decir, que ella vivió en un mundo en el que no había lugar para los derechos humanos. So you may know that President Roosevelt's wife Y también quizás sabéis que la mujer del presidente Roosevelt was instrumental in having the world community draft fue crucial en que hubiera un borrador the Universal Declaration of Human Rights, para la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. Estamos hablando en el 48. So she gathered these world leaders and they worked for a few days and they came up with this statement. Y entonces, bueno, pues reunió a varios líderes mundiales y entonces llegaron a una declaración. Whereas, this is the preamble, whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. En el que decía que, bueno, que el fundamento de la paz y de los derechos humanos de la paz y de los derechos en el mundo, a ver, ¿dónde está la cosa? Dice, donde quiera que haya reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos igualitarios e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ese es el cimiento de la libertad, justicia, paz en el mundo.
And this is a legal document, so there are a lot of whereas, until they come to the point. Y entonces, bueno, esto era como, no sé si, como un borrador, me parece, y bueno, pues que sobre esto se fue elaborando. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in the barbarous acts which have outraged the conscience of mankind. Y entonces dice, donde no se respetan los derechos humanos de, bueno, can I see? Yes, I did. Entonces decía, donde quiera que no se respetan los derechos humanos, eso ha resultado en actos de barbarie que han, pues eso, que han impactado a la humanidad. Y ya está. Thank you. So, whereas it's essential to promote the development of friendly relations between nations. Por tanto, es esencial promover una relación en armonía entre las naciones. Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance. Entonces, donde este reconocimiento de derechos y libertades es crucial, es de gran importancia. For the full realization of this pledge, para que podamos llevar a cabo este compromiso. Okay. Then, I won't read all of them, but then there are 12 articles. I'll read the first couple of articles. Y no voy a leer obviamente todos, pero sí hay 12 artículos, voy a leer 2 de ellos. Article 1. El primer artículo dice: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Todos los seres humanos han nacido libres e iguales en libertades y derechos. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Entonces, they are in... sorry? Pardon? They are born free. Vale. Vale. Están dotados con razonamiento y conciencia y deben actuar uno hacia el otro en un espíritu de hermandad. Everyone is entitled. This was spoken by a queen mother. Recordar que esto está... You know, the British Empire owning half the world. Que esto estaba especialmente mencionado por la reina. Perdona, no te oigo. La reina madre, sí. La madre de la reina de Isabel. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration. Y todos como que tienen derecho a me parece, a estos derechos y libertades que se afirman en esta declaración. Without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinions. Sin ningún tipo de distinción de raza, religión, opiniones, en fin, sin ningún tipo de distinción. Y más cosas había. Yes. No, because I didn't mention the whole thing. I said no distinction of race, religion, and no distinction at all. Okay. Furthermore, y además, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs. Y tampoco debe haber distinciones en cuanto al territorio, la política o la jurisdicción donde nace la persona. There are 13 articles. Y así 13 artículos. They should apply to every human being on this planet. Que se deben aplicar a cada ser humano de este planeta. Big historical moment. Fue un momento histórico muy importante. Before that, no human rights had been guaranteed anywhere. Porque hasta aquel momento no había ningún tipo de garantía de derechos humanos en ningún lugar. Chica. So, His Holiness and the Queen Mother discussed that. She said, you know, that I lived at a time when before there were things like the Declaration of Human Rights.
Y eso es lo que estuvieron pues hablando su santidad el Dalai Lama y la madre de la reina. Dice, yo viví en una época en la que esto no existía. So now we have the paper at least. Ahora al menos hay un papel que certifica esto. All the world's nations were there, the big powers agreed. Y todas las naciones estuvieron de acuerdo en esta declaración. But still we don't have full-fledged freedom and rights. Y aún así todavía no hay una libertad y derechos completos. Nations and individuals discriminate. Las naciones e individuos se discriminan. So before the break, we were talking about different engaged movements. Antes de la interrupción del mediodía estábamos hablando de diferentes movimientos o manifestaciones de budismo comprometido. And so we've got the Buddha who changed our in society. Por un lado tenemos al Buda que hizo este cambio tan radical en la sociedad. We mentioned Aryaratne's Sarvodaya. También mencionamos la organización de Aryaratne, Sarvadya. Sarvodaya. ¿Cómo lo It's pronuncia an ella? A and an U, and it Sarva- makes O. Ya es que es difícil pronunciarlo. Sarvadya. ¿Quieres que lo escriba aquí arriba? No, si lo tengo escrito, Karen. Lo tengo No, pero escrito para que aquí. también nosotros sepamos qué es. Sarvadya. Bueno, la tengo aquí escrita. It's Sarva. It's in the La A. toma, si la quieres aquí, no, si la tengo escrita, me la he No, escrito porque ahí. yo creo que hay gente que le gustaría saber qué Pues es, escríbela. pero yo no sé cómo se escribe. Sarva. It's okay. It's just it's two different vowels in Sanskrit. Sí, por un lado, acordaos, era Sarva y luego Udya. Sarva y luego Udya. Sarva, sometimes pronounced sometimes pronounced like a B. It's a semivowel. Sarva. Sarva. Okay. Plus Udya. Udya. So you've got an and an U coming together, and in Sanskrit that makes the sound O. Sarvodaya. Vale, pues eso. La A y la U la pronunciamos O. Thank you for letting me do that. Sarvodaya. Okay, Anila? Yes. We talked about his movement of uplift for everyone. Entonces hablamos de este movimiento que era un poco pues como para pues eso, estimular o reunirse todos y alzarse todos, ayudarse mutuamente. We mentioned the Dalai Lama and his plight, and he continues to work peacefully. Hemos hablado de su santidad el Dalai Lama y su compromiso de trabajar por la paz. And we talked about Thich Nhat Hanh. Hemos hablado de Thich Nhat Hanh And I guess that's where that's where we took a break, right? y es ahí At más o menos donde Thich interrumpimos Nhat Hanh. con All Thich right. Nhat Hanh. So, Thich Nhat Hanh says this. Y Thich Nhat Hanh dice, We created the term engaged Buddhism during the Vietnam War. creamos este término budismo comprometido durante la guerra de I Vietnam. don't want you to think I'm making this up. So Es- bad. So I quote him. Y eso, As monks, nuns, and lay people during the war, many of us practice sitting and walking meditation. durante la guerra muchos de nosotros, monjes, monjas, laicos, practicábamos la meditación sentados y andando, But we would hear the bombs falling pero all oíamos las around us, bombas caer and the cries of children y los gritos de los lloros de los niños and of adults who were wounded. y de los perros heridos, adultos, perdón. To meditate is to be aware of what is going on. Y meditar es ser consciente de lo que está sucediendo. What was going on around us was the suffering of many people Y lo que sucedía a nuestro alrededor era el sufrimiento de mucha gente and the destruction of much life. y la destrucción de mucha vida. So we were motivated by the desire to do something to relieve the suffering. Entonces estábamos motivados por el deseo de hacer algo para aliviar ese sufrimiento. We wanted to serve others
and we wanted to practice sitting and walking meditation. Queríamos servir a otros y queríamos practicar la meditación andando y sentado. We wanted to practice meditation to give us the stability and the peace we needed to go out of the temple and help relieve suffering. Queríamos practicar la meditación para que nos diera la paz y la estabilidad, que nos diera el coraje para salir del templo, pues a ayudar a los demás. We walked mindfully right alongside suffering in the places where people were still running under the bombs. Y bueno, pues estábamos caminando con atención consciente entre lugares en donde la gente estaba, pues eso, siendo afectada por las bombas. We practiced mindful breathing as we cared for children wounded by guns. Y pues eso, practicamos la atención en la respiración entre los niños que eran heridos por las bombas. This, I think, is very important. If we had not practiced Si no hubiéramos practicado while we served, en lo que servíamos, we would have lost ourselves. nos hubiéramos perdido, We would have burnt out, nos hubiéramos quemado and we would not have been able to help anyone. y no hubiéramos sido capaces de ayudar. So in my years of traveling and teaching, I've had conversations with people who want to be very aggressive in their activism. Durante mis años viajando por aquí y por allá he encontrado a personas que querían ser, que eran activistas, pero muy agresivos. They don't see what love has to do with it. No veían lo que el papel del amor. Oh. Once in San Francisco, I gave a talk at a very posh museum for a group of Zen practitioners. Una vez en San Francisco di una charla en un museo muy especial o lo que sea para un grupo Zen, de practicantes Zen. And that night, we crossed the river Esa noche cruzamos el río and went to Oakland. y fuimos a Oakland. And there was a little Buddhist group there. Había un pequeño grupo budista allí. It was next to an oily, smelly gas station. Que estaba cerca de una gasolinera And, que olía fatal. and this group was saying to anybody on the street, come in, come listen to this talk. Y esta gente pues invitaba a los que pasaban por la calle que fueran a escuchar la charla. Right? So the circumstances were very different. Es decir, las circunstancias eran muy diferentes. The venue was very different. Y el lugar también era muy diferente de estos dos sitios. So I was giving this talk. I think it was on engaged Buddhism. Eran charlas sobre budismo comprometido. And it was going okay. And then this young man from El Salvador, Y entonces, todo iba bien. Y entonces un joven del Salvador he said, soldiers came in the night and destroyed my village. me comentó, dice, bueno, el ejército vino por la noche y destruyó mi aldea. If there wasn't for hate, I wouldn't know emotion. If it wasn't for hate, what? Hate, he wouldn't have any emotion. Que si no fuera por el odio, no habría tuviera ninguna, sí, no tendría ninguna emoción. So I was sort of shocked because it was real. And I thought, now what can I say to him? Y la verdad es que me impresionó porque, bueno, era un caso concreto y yo me preguntaba, ¿qué le puedo decir? And I was going to say, if your fuel, if what fuels you is only hatred, you'll burn out Y lo que quickly. le iba a decir es que, bueno, que si lo que a ti te alienta o te estimula es el odio, pues entonces rápidamente te vas a quemar. Better, you remember all those villagers you knew, and you do something to change. Mejor recuerda pues a todos los que vivían allí, a todos los aldeanos, y haz algo para cambiar. But I didn't get the chance Pero no tuve la oportunidad. because a young
Chinese American woman said to him Porque- from this corner to that Porque corner, entonces una participante, una joven americana, pero de China, desde el otro lado de la habitación le dijo, better you try love. y de mejor intenta con el amor. It was so wonderful. Fue realmente maravilloso. And it saved me. Me salvó de tener que responder yo. You know? So you can't, so as Thich Nhat Hanh sang, if we weren't practicing, we'd burn out. Como decía Thich Nhat Hanh, si no hubieran practicado, pues se hubieran quemado. So all engaged Buddhism has as its foundation love, compassion. Otherwise, if it's tainted with hate, it's not engaged Buddhism. Entonces, el Like I budismo said comprometido tiene como cimiento el amor y la compasión. Si no, no puede funcionar. Y, sobre todo, y si tienes luego el odio ni flores, no puede funcionar. Claro. Difficult. Difícil. Difficult. What do you think? ¿Qué pensáis? Steve? Steve? Could you show the picture of Kondak? ¿Nos va a enseñar algo? This picture is hard to watch. Es una I foto warn you. difícil de contemplar. You might Una not want imagen. to. This will cause feeling. A ver, this is sorry. Bueno, Okay. Thich Nhat Hanh y un coche, ¿no? So this monk is no, yeah. Kondak. You see him? Este in monje es una incineración, ¿vale? Entonces, este monje, All right. This is during the Vietnamese War. esto era durante la guerra de Vietnam. This monk, much respected, elder monk, took this canister of gasoline. Cogió esa lata de gasolina, First, he notified lots of newspapers, primero lo anunció en muchos periódicos and it's said that he calmly walked to the square where he told the journalists to be. y entonces fue andando lentamente a donde estaban los periodistas He doused his body with the gasoline. y se cubrió, o sea, se roció de gasolina. He assumed yogic pose, Asumió la postura de and he meditación lit de himself yoga a fire. y se prendió fuego. No screams, no. No se puso a gritar, All no nada. All right, we can take the picture down, thank you. So, Pulitzer Prize winning photograph. Sorry, what you said? Pulitzer Prize? La It's policía se sorprendió for the photo. por la foto. You say the Yes, police for they the surprised photo. for the photo. Pulitzer Prize was given to the No, person sorry, vale, who took vale. the El photo. premio Pulitzer se obtuvo por esa foto. Famous. It made Vietnam at the time famous. So what was the monk doing? ¿Qué estaba haciendo este monje? Lots of people were outraged to see it. Mucha gente They estaba, said, this is violence. This is violence. mucha gente estaba como horrorizada diciendo eso es violencia. How dare that monk do that? ¿Cómo un monje budista hace eso? Why do you think he did? ¿Qué pensáis? What do you think? He's a monk. ¿Es monje? This is before the Tibetans start. He set himself on fire. Y se prendió fuego. What is he doing? What does he think he is doing? ¿Qué pensáis que estaba haciendo? What does that monk think he's doing? In the midst of war, En medio de la guerra, to do that, what is he doing? para hacer eso, ¿qué estaba haciendo? Anyone? We invite our Zoom participants. Nos invita a que respondamos. ¿Qué creéis que está o qué pretendía, qué estaba haciendo? You must have some ideas on Tenéis que what tener he's alguna idea doing. de por qué es lo que estaba haciendo. Venga, ánimo. Pues a lo mejor ante la violencia de la guerra practicaba la no violencia. Maybe
on the midst of the violence of the war, he was practicing the non-violence. He was. Pues sí, So to the woman who says this is violence in our face, pero entonces para la mujer que decía que esto era violencia, he says we're experiencing this. está diciendo Every nosotros, day you send your bombs, you send your napalm, you send your fire. This is what we know. entonces básicamente es lo que estaba ejemplificando es que dice, bueno, esto que estáis viendo con este fuego incendiado y tal, dice, esto es lo que estamos experimentando cada día con las bombas que nos tiran. It's hard to see, and yet this is what he had. What he had was his life, and he sacrificed it so that the conscience of the world could be moved. Entonces él sacrificó su vida para que se tomara conciencia y que se conmoviera el mundo. So I said earlier this morning, 11, Esta mañana dije that Martin Luther King had said, if you commit to this nonviolence, it could be dangerous. que, como mencionando a Martin Luther King, que decía, si te comprometes con la no violencia, eso puede ser arriesgado. So Thich Nhat Hanh had to answer a lot of criticism Y Thich Nhat Hanh tuvo que responder a muchas críticas when this photo came out. cuando esta foto salió a la luz. So he had written a book in 1967 called Lotus in a Sea of Fire. What an Escribió, image, huh? Es que- Lotus in a Sea of Fire. escribió un libro en el 67 que decía un loto en el, como, no sé si en el asiento o en el mar de fuego. Yeah. Thank you. And the second edition of it, or the third edition, just came out, like last month, new edition. And the second, you give a new introduction, and his new, Thich Nhat Hanh's, he wrote it before he died, obviously, but he says, in the very first page of his new introduction, I was sitting on a plane, and this lady started attacking me. How dare you have the world see that monk on fire? That's so violent. Don't claim to be peaceful. Entonces, en la segunda edición del libro, en el prólogo... ¿Perdona? Apenas ha dicho que había 3 ediciones. En la tercera ya- edición. It was on the third edition, but what you mentioned is on the third edition or on the second? It was his second introduction. En la introducción del segundo dice. ¿No? It was on the introduction of the second time it was published Yeah, again. yeah. En la segunda, ¿vale? Yeah. Entonces, porque ahora ya hay una tercera edición. Pero entonces, en ese prólogo de la segunda edición, o la tercera, digo, ¿no? Ya no sé lo que dicen, la verdad. Bueno, pues entonces en ese prólogo hablaban de que estando sentado en el avión había una mujer que estaba como muy agresiva con él por haber permitido pues esa publicación de esa foto. Dice, ¿cómo puedes decir que esto es no violento? He says, it was never part of our plan to send people to do this. Dice, nunca era nuestro plan decir a la gente que hiciera eso. He says, but I knew Kwon Duk. I knew what, sorry? I knew that monk. Sí, pero que él sí que conocía a ese monje. And I knew that he was such a great practitioner, Y sé que era un gran that he was practicante, calm, con una mente tranquila, that he was tender-hearted, con un buen corazón that he loved people. y que amaba a la gente. He said he did that as a great offering to help to stop the war. Y él hizo eso como un gran ofrecimiento para ayudar a parar la guerra. Yeah. Sometimes that sacrifice to say, when words haven't said it, this is what we're experiencing. Look, see this. Y ese sacrificio pues era pues eso, para mostrar, decir, bueno, es que contemplar, esto es lo que nosotros experimentamos. Now, his collaborator, Sister Chung Kyung, Y la colaboradora de Thich Nhat Hanh, la hermana que se llama, como lo acabo de decir,
In her book, Learning True Love, Y en su libro de Aprendiendo a Amar, she writes about a nun who did the same thing. escribe sobre una monja que hizo lo mismo. See, Thich Nhat Hanh was out of the country. Thich Nhat Hanh was She's- out, ¿no? She was out of the country, out of Vietnam. sí, He'd sí. been exiled. Sí, Thich Nhat Hanh ya estaba en exilio, But she stayed there. pero ella estaba allí en Vietnam. And a nun also self-immolated. Y otra monja también se inmoló, una monja se inmoló. So in her book, Sister Chung Kyung tells you a little about the woman who Y self-immolated. en Chiang el Mai. libro pues nos habla un poco de la monja, en su libro, de la monja que se inmoló. And one of the things she says is that she kept a small altar on which she kept a Buddha statue as well as a picture of Mary. Entonces dice, tiene un pequeño altar en el que tiene una estatua de Buda y una imagen de la Virgen. She had nothing against the Catholic. No tenía Government. nada en contra de los católicos o del grupo aquel de allí. She simply wanted an end to war. Sí, sí, ¿sabes? She simply wanted the war to end. Simplemente quería que la guerra cesara. Oh, okay. So it's hard sometimes to understand the lengths to which people might go. Y es difícil a veces llegar a comprender hasta dónde la gente puede llegar. Tika, I wonder if we can see some slides. Quiere- But committing to peace means finding a way that doesn't cause harm to others, Entonces, comprometerse con la paz but brings about a change. So you sometimes get that self-immolation, you know. comprometerse con la paz It harms only myself, I'm willing. Amazing. Amazing bravery and courage. I Entonces, think. comprometerse con la paz significa el no hacer nada que dañe a otros, incluso aunque eso, pues bueno, conlleve un daño personal. Vale. Next one. That's Buddha. I like the newer Buddha. You received Sorry. the photo of activist Buddha? You ¿Habéis received it? recibido una Oh, foto? I like ¿Se os ha that one a little pasado? better. Vale. Okay. Here's Thich Nhat Hanh, a little younger. There he is with Martin Luther King again. Tenemos a los dos. These are just photos of engaged Buddhists, okay? His Estas son- Holiness. Todas son fotos de budismo Ah. comprometido. There's His Holiness and Desmond Tutu. Wait, I'm sorry. Sorry, can we go back? Do you know about the Book of Joy? ¿Conocéis el libro de la alegría de ambos? Sí. There's a Book of Joy and there's a Está- movie. Y hay una About película that. también maravillosa. They had a special relationship and, you know, they made each other laugh and that's Tiene una wonderful. relación muy especial. Desmond Tutu la tenía con su ante el Dalai Lama y se reían mucho. But what did Desmond Tutu do? ¿Pero qué es lo que hacía Desmond Tutu? Desmond Tutu led the South African, after apartheid ended, he led what? The Reconciliation Committee. You know, he, Ya, dirigió el Comité de Reconciliación después del apartheid. so remember, it was King actually who said over and over, if there's winners and losers, then everybody loses because then somebody's bitter and it starts again. War starts again. Como- Just continues and continues. Como decía Luther King, en una guerra, si hay vencedores y vencidos, en realidad todos son perdedores, porque unos se quedan amargos y la cosa no tendrá fin. But these folk, something about their heart says violence. King says someone has to be the first one to show love. Y como decía Luther King, dice, alguien tiene que ser el primero en mostrar el amor. And Desmond Tutu says the way we'll get past this, we won't hold resentment, we won't hold hatred.
we will meet as individuals and we'll talk to each other. Y lo que decía Desmond Tutu, dice, la forma de superar esto es encontrarnos con cercanía entre individuos y respetarnos entre nosotros. In other words, the only way to get beyond war is to have reconciliation, Es decir, que la única forma de superar la guerra es reconciliación, where people recognize each other. donde la gente se reconocen unos a otros. Desmond Tutu oversaw those years of reconciliation in South Africa. Y Desmond Tutu pues, jugó un papel crucial en la reconciliación en Sudáfrica. Such a job. Increíble lo que And hizo. they're so joyful. Y por eso es muy gozoso, muy alegre siempre. You know, it was Desmond Tutu tried to get His Holiness to dance. Recordar el vídeo en el que Desmond Tutu quería que su santidad bailara. Now, behind the scenes of this, Pero por debajo de esta escena, I once walked into an office in Den Haag of a member of the Congress there. I don't know what it was called. ¿in which place it was? In Den Haag, in the In- Netherlands. En una ocasión en Holanda, ella creo que iba hacia un lugar, hacia una oficina, So there was this member of Congress named Erica Terpstra. y estaba una miembro del Congreso, Erika algo, Terpstra, yeah. And so I was meeting her. She's used to be a famous swimmer. ella She era won una, all sorts of Olympic prizes. era una nadadora famosa. And I guess because her name recognition, she won 6 seats, more than just one. She won 6 seats in Congress. Y entonces, bueno, pues como supongo que porque era famosa y su reconocimiento, quería como 6 asientos o 6 lugares en el Congreso, entendido. Okay. I saw in her, so I was meeting her, I was shaking hands, and I looked behind her desk, there was this photograph. Y entonces, bueno, pues la saludé y detrás de ella había una fotografía And it was a group of people in 2 or 3 rows, de, 2 rows maybe. de un grupo de gente en 2 filas. And there was His Holiness. And I recognized Desmond Tutu. And I saw her. And so I said, happy to meet you. What is this photo? What is that about? Y entonces en esa foto estaba su santidad, Desmond Tutu, estaba ella y ella le dijo, wow, estoy contenta de conocerte, pero ¿qué pasa en esa foto? She said, Jan, every 2 years, leaders who are interested in peace meet. Dice, pues cada 2 años los líderes que estamos No, interesados en la paz nos reunimos. Blew my mind Buah, esto me impactó. that they on their own had this, not Illuminati, but this world meeting, every 2 years, Que cada 2 años estaba ese encuentro mundial of political leaders committed to peace. de líderes políticos comprometidos con la paz. I said, yippee, that's cool. Y la verdad es que dije, wow, fantástico. Okay, next one. La siguiente. This is Sister Chung Kyang. Y esta es la hermana Chung Kon. Her book is Learning True Love, and she's the Ella one. es la autora del libro este de Aprendiendo a Amar. And she's still living. Y que todavía está viva. Plum Village in France. Plum Village in France. you En can Plan go. Village. Yeah, yeah. She has been working since she was very, very young in the slums of Saigon. Even before she met Thich Nhat Hanh, she learned that a human being should care for other human beings. Y bueno, ella desde muy temprana edad, e incluso antes de conocer a Thich Nhat Hanh, tenía siempre esta actitud de que como seres humanos tenemos que amarnos unos a otros. So she became one of his first disciples. Entonces ella se convirtió en una de las primeras discípulas de Thich Nhat Hanh. Okay, next one. Ah, ¿Sale? this is Arya Ratne, I said the Gandhi of Sri Lanka. Y este es Arya Ratne, el Gandhi de Sri Lanka, So sweet. tan dulce. So, sorry to talk about all these meetings, but in academia, so
a few years back at Union Theological Seminary, there was a world meeting Hace unos años, en un seminario de teología y se juntaban varios líderes mundiales, creo, of engaged Buddhists de budismo comprometido and liberation theologists. y de teología de la Theologians. liberación. So we had the South American Yes. Catholic Branch. radicals who want to change things for the better. Entonces teníamos pues a estos radicales de Latinoamérica que querían transformar para mejor las cosas, And we had engaged Buddhism from various parts of Asia. y teníamos también representantes de budismo comprometido de diferentes lugares de Asia. It was wonderful to spend 3 days with. ¡Wow! Fue fantástico. You know, I teach using their books, and there they were. Entonces normalmente yo enseño utilizando sus libros y ahí estaban. So he founded Sarodia, right? Y él fue el que fundó Sarvaudia. Yeah, yeah. ¿Cómo se pronuncia? Es que es difícil de pronunciar, ¿no? O Sarvodia. Okay. Next one, please. Entonces lo siguiente. That's me. He was so meek, so modest. Él era tan modesto. You can get the idea, you know, he's got his jacket on and a little cap. And so, of course, I was happy to get a picture with him. But what I heard was an exchange between him and one of the grad students there at the school, one of the graduate students at the school. But I don't understand this. They were, during break, ¿Ya? we were all coming back to the hall where we were meeting, right? Ah, y durante And so los descansos todos iban pues yo que sé, a una sala. ¿M? So a young woman who was a student at Union, Y una joven era estudiante de la Unión and he y él were talking. estaban hablando. And she was, you know, fired up, feminist, ready to go. Era una feminista radical. And I heard his gentle voice say, but you have to do something that the people want. Y creo que decía que él le decía con una voz muy suave, tienes que hacer algo que la gente quiera. Creo que he oído eso. You can't just go in and impose your values on them. No puedes coger e imponer tus valores a los demás, tus You have ideas. to go in and listen to what Tienes they que escuchar y think. saber qué es lo que quieren. And that's what he's done for 7 decades. Y eso es lo que él ha estado haciendo durante 7 décadas. So people know it doesn't matter whether we're Muslim or Tamils or we're Hindus. We know the children need a school. So school is the project. Y hacía esas reuniones que no importa, se juntaban musulmanes, budistas de todas clases y exponían lo que necesitaban y se reunían para llevarlo a cabo. Yeah. It was so sweet. It was Era fantástico realmente. Yeah. Okay. Next one, please. Oh, Sulak Shivaraksha. Sulak Sivaraksa, Oh, he's in Thailand. en Tailandia, And he's been in prison so many times ha estado tantas veces encarcelado because he calls for a new economic system. That's always dangerous. porque lo que quiere es lograr un nuevo sistema económico. In other words, he says wealth, it sounds communist, Suena wealth should be comunista. distributed equally. Dice, la riqueza debe distribuirse igualitariamente. And he's written many books on Yes, how a Buddhist economy, Yeah. you know him? No, I didn't know him. How Y Buddhist economies y would work. ha escrito muchos libros sobre economía budista. Ah, you know him. Todos lo conocemos, Lama Yeshe. Ah, I know. I know what you mean. Ya sé lo que pensará. Well, I think they are engaged Buddhists. Yo creo que son personas comprometidas con el budismo. Budismo comprometido. Oh. Oh, how many slides are left, Steve? Okay. So,
This is the George Floyd Memorial where he died, where the policeman killed him. Este es el lugar 2020. donde el memorial donde George Floyd murió y ahí donde hicieron un tipo de altar. And at the top, above his head, you'll see, it says, say our names. Y en la parte alta es donde dice, di nuestros nombres, lo que nos hablaba antes, acordaros. And at the bottom, it says, I can breathe now. You know, Y, he kept saying, I y en la can't parte breathe. de abajo dice, ahora puedo respirar. So sometimes I do with people metta meditation. A veces hago con la gente meditación meta And you know, the first line is, y la, may we be free from danger. y la primera línea dice, podamos nosotros vernos libres de sufrimiento o de peligros. I ask people to, you know, with the names, to say various names, just to say them out loud, the names, you know, Eric Garner, Tamir Rice, Rakia Boyd, just to say the names so they make contact. And then I say, then we recite the metta prayer. Y entonces pues le pido a la gente que diga en voz alta los nombres de aquellas personas por las que para que haya contacto, ¿no? Y entonces una vez ya dicen los nombres, recitan esta primera línea de la meditación de metta, de que puedan todos los seres verse libres del sufrimiento. Right. These people were killed brutally Esta gente fue matada brutalmente by police who suffered no consequence. por policía que no ha tenido ninguna consecuencia. But may you now be free from danger. Pero aún así podrás ahora verte libre de los peligros. May you know physical well-being. May you know physical. Physical well-being. May you be Que puedas healthy. estar feliz, que puedas ser feliz. May you know mental. Y tanto físico Health. como mentalmente. May you know the ease of well-being. Que puedas disfrutar esa paz del bienestar. So sometimes we do this practice. A veces hacemos esta práctica. You know, they ask us to say their names. We say their names and pray for them. Dicen, pronuncian los nombres y entonces rezamos por ellos. Okay. Next one, please. Those are the names, some of the names. Y estos son algunos de los Many nombres. names. Take a hand. Is that it? Or is there an activist Buddha there? Okay. De nuevo el Buda. Activist Buddha. I love that they created that graphic. Me gusta mucho que crearan este gráfico. So if you're ever wondering, look at your phone. Sorry, I didn't listen. Look at your phone. Bueno, que ya tenéis esta foto, ya la tenéis en Steve sent you this el graphic, teléfono. Oh, La han okay. enviado antes. Okay. All right. What time is it? Time I for a don't break know. or no? Early? Todavía se puede, ¿no? As you like, either now or in half an hour, ¿no? Más o menos. Okay, let's see. Would you like to do something together? Quiero que hagamos algo juntos. Like to do a breakout group? Vamos a Two groups. dividirnos en grupos. Did you all receive the East Bay Meditation Center's agreements? Habéis recibido algo, pero que no lo tenéis, lo habéis recibido en PDF, los acuerdos del Centro de Meditación de la Bahía Oeste, no lo sé. Lo tenéis en un PDF. Se os ha enviado en el WhatsApp, sí. They just received in the phone, they have. Bueno, yo tengo aquí, si queréis, I can, but if you want to work with this, I make 2 copies, depending how many groups. It's all right. I would like to ask everybody to go through the list. Let's go through the list together. See if these conditions are all right with you. Nada, básicamente lo que ella quiere es que, pues eso, abramos este documento que es los acuerdos para la interacción multicultural del Centro de Meditación de East Bay y que veamos si todo esto, creo que dice si es aplicable o qué. Yeah. There are simple ways of
speaking together son formas, without conflict. ya, To so- say and instead of but. I like your idea, but don't say but. son propuestas para hablar You see what I de mean? forma que, pues bueno, que acerque, por ejemplo, como evitar decir pero y en vez de decir pero decir y algunas propuestas. No es eso, es otro documento, Lola. No es, ya, claro que no, que este... What's happening? ¿A que no lo has enviado? No, pues, it seems he didn't send. Anyway, bueno, ya pues los envío ahora si queréis. Yo lo tengo en el ordenador. Tengo que ir al ordenador. It seems he sent two other things, but not that one. I can send them. That's okay. We can No, do no os it. We can preocupéis. do it another time. Lo haremos en otro momento, este trabajo, We ¿vale? can do it another time. What about the beloved community? Pero le has enviado el de... ¿Qué documentos tenéis? A ver, perdón. ¿Sí? Vale, ok, pues bueno, entonces el de la comunidad amada, ¿quiere que trabajemos con eso? The beloved community, is that what that is? Sí, okay. Okay, let's talk about the beloved community. Vamos a hablar de la comunidad amada. So I hope you had heard the term before. I don't know. No. Beloved community, no. Este, verdad que no habíamos oído hablar, no es muy conocido en España No. lo de la comunidad amada, Oh, para okay. nada. No, no. It's like, okay, if I'm in the U.S., so I'm very insulated and isolated, and I think everybody knows Claro, about ella this. está en Estados Unidos, piensa que es bastante conocido, pero digo que aquí eso no se ha escuchado. Okay, all right. Good. En general, vaya. Let me think that was very good. Very good. So, the beloved, Community. yeah, right. This was something that Martin Luther King made sort of famous, but he wasn't the first one. Esto es algo, esto de la comunidad amada era algo por lo que Luther King era famoso, pero él no fue el primero en esto, ¿eh? Okay. I see similarities between the community, the first Sangha founded by the Buddha, Yes. and the kind of community that King envisioned. Entonces, yo veo similitudes entre la primera sangha que fundó el Buda, la comunidad, y la visión que tuvo Luther King sobre la comunidad amada. In the beloved community, everyone belongs. Para empezar, en esa comunidad amada todo el mundo cabe o todo el mundo pertenece a eso. So, in that community, it doesn't occur that someone comes from outside and you say, "Who is that?" That's a foreigner. No tiene espacio, no tiene cabida pensar que bueno que alguien entra desde fuera y dice, bueno, ¿quién es ese? Como que no pertenece a esto. In the beloved community, everyone who's there belongs. En la comunidad amada, todos los que están ahí pertenecen a eso. Everyone who's a human being belongs. Es decir, cualquier ser humano pertenece a esa comunidad amada. Huh. Just think about that for a while. Pensar en unos There momentos en is eso. no outsider. No hay algo fuera. Can you do it? ¿Podemos hacerlo? There is no such thing No, as someone who doesn't belong. el que no dejar a nadie fuera. Okay, I could cry. Podría llorar. Seriously, De verdad lo digo. Ujú. it's an ideal. Es un ideal la comunidad amada. So I think in a way the Buddha was doing that. Y creo que, sorry, I think, I think in a way sí. the Buddha was doing that. Y creo que realmente en cierta forma era lo que el Buda estaba haciendo. In
in the rigid society, Aryan society, En esa sociedad rígida de los Aryas, Brahmins, Kshatriya, Vaishyas, En el que- Shudras, untouchables. en la que estaban todas estas castas de brahmas, Aryas y los intocables y tantas otras, The Buddha said, come in. el Buda You dijo, belong here. entrar, pertenecéis a esto, podéis entrar. He said to women, you can come too. Y también le dijo a las mujeres, vosotras también podéis entrar, podéis pertenecer a He esta practiced a comunidad. dangerous altruism. Eso era un altruismo muy arriesgado, decir eso. So, now, what are the features, besides belonging, of a beloved community? ¿Cuáles son los rasgos, las características de esta comunidad amada, además de este rasgo de pertenencia? Could you please each read, just want to hear your voice, read a couple of lines from your piece, and then the person next to you, Vale. paying attention, picks up where you left off and reads the next two lines. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer ahora es que, por ejemplo, los que estáis aquí, empieza uno y lee unas pocas líneas de esto de la comunidad amada, y lo escuchamos con atención, y luego el siguiente lee otro poquito de esto de la comunidad amada. All right? Means you have to pay attention. Es decir, que hay que prestar atención. Who starts? ¿Quién empieza? You don't have a copy. Okay, see? But you have a friend. Bueno, pues a ver, Paloma, ¿tú empiezas? A Karen, vale, sorry. La comunidad amada es un término que fue acuñado por primera vez a principios del siglo XX por el filósofo teólogo Joshua Royce. Oh, que sorry, this is about it. Ya. Is there one where it's described? Vale, esto es el prólogo, la entrada, y que si... from where you want to start, because I just translate the whole thing you sent. From where you want to start. Where it's described Esperar que va a in decir- the beloved community. Such and ¿Dónde such. se A ver, describe? la comunidad... Sí, vale, esa parte... Es el segundo párrafo, yo creo. A ver, no era una elevada más alta que debía contar la imagen instante de la paz de los leones. Yo creo que a partir del segundo párrafo me da la... I think the second paragraph already start to describe, looks like. Okay. Could you start with the second paragraph? Para el Dr. King, la comunidad amada no era una elevada meta utópica que debía confundirse con la imagen exultante del reino de la paz, en el que los leones y los corderos coexisten en idílica armonía. La comunidad amada era para él un objetivo realista, una meta realista y alcanzable que podía ser lograda por una masa crítica de personas comprometidas y formadas en la filosofía y los métodos de la no violencia. La comunidad amada del Dr. King es una visión global en la que todas las personas pueden compartir la riqueza de la tierra. Okay. Siguiente, Paloma. Jan. No lo veo. Es el segundo, es el tercer párrafo a partir de la segunda frase. Más alto. La comunidad ¿Qué? Ah, bueno, pues quien sea, pero que se... La que comunidad se- amada era para él un objetivo realista. Ah, se lo No, has no, leído ya. antes. La pobreza, el hambre... Tercer Vale, párrafo... en la comunidad amada la pobreza, el hambre y la falta de vivienda no se tolerarían porque las normas internacionales de humanos no lo permitirían. El racismo y todas las formas de discriminación, fanatismo y prejuicios serían sustituidos por un espíritu inclusivo de hermandad. En la comunidad amada las disputas internacionales se resolverían mediante la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación de los adversarios en lugar del poder militar. El amor y la confianza triunfarían sobre el miedo y el odio. La paz con justicia prevalecería sobre la guerra y los conflictos militares. La comunidad amada del Dr. King
no estaba exenta de conflictos interpersonales, grupales o internacionales. Por el contrario, reconoció que el conflicto era una parte inevitable de la experiencia humana, pero creía que los conflictos podían resolverse pacíficamente y que los adversarios podían reconciliarse a través de un compromiso mutuo y decidido con la no violencia. Creía que ningún conflicto debía desembocar en la violencia. Okay. Okay, thank you. That's it. Y todos los conflictos en la comunidad amada deberían terminar con la reconciliación de adversarios cooperando juntos en un espíritu de amistad y buena voluntad. Ya en 1956, el Dr. King habló de la comunidad amada como el objetivo final de boicots no violentos, como dijo en un discurso en un mitin, tras el anuncio de la decisión favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En cuanto a eliminar la segregación en los asientos de los autobuses de Montgomery, el fin es la reconciliación, el fin es la redención, el fin es la creación de la comunidad amada. Es este tipo de espíritu y este tipo de amor que pueden transformar a los oponentes en amigos. Ese es el tipo de buena voluntad comprensiva que transformará la profunda tristeza en la exuberante alegría de la nueva era. Es este amor el que producirá milagros en los corazones de los hombres. El Dr. King, un ardiente estudiante de las enseñanzas de Mohandas Gandhi, tenía una profunda admiración por la postura amigable de Gandhi hacia sus adversarios, la mayoría de los cuales le profesaban una profunda admiración por su valor e inteligencia. El Dr. King creía que la antigua tradición de odiar a los adversarios no solo era inmoral, sino una mala estrategia que perpetuaba el ciclo de venganza y represalias. Solo la no violencia, creía, tenía el poder de romper el ciclo de violencia retributiva y crear una paz duradera a través de la reconciliación. En el discurso de 1957, Birth of the New Nation, el nacimiento de una nueva nación, el Dr. King dijo: la consecuencia de la no violencia es la creación de la comunidad amada. La consecuencia de la no violencia es la redención. La consecuencia de la no violencia es la reconciliación. La secuela de la violencia es el vacío y la amargura. Un año después, en su primer libro, Stride Toward Freedom, Pasos hacia la libertad, el Dr. King reiteró la importancia de la no violencia para lograr la comunidad amada. En otras palabras, nuestro objetivo final, es la integración, es decir, una auténtica vida intergrupal e interpersonal. Solo a través de la no violencia puede alcanzarse este objetivo, ya que la consecuencia de la no violencia es la reconciliación y la creación de la comunidad amada. En su discurso sobre Gandhi de 1959, el Dr. King se extendió en explicar sobre las secuelas de elegir la no violencia en lugar de la violencia. La consecuencia de la violencia es la creación de la comunidad amada, de modo que cuando la batalla ha terminado, surge una nueva relación entre el oprimido y el opresor. En el mismo discurso constató la resistencia violenta hacia la opresión con la resistencia no violenta. El camino del consentimiento conduce al suicidio moral y espiritual. El de la violencia conduce a la amargura de los supervivientes y la brutalidad en los destructores. Pero el camino de la no violencia lleva a la rendición y a la creación de la comunidad amada. El valor central de la búsqueda de la comunidad amada del Dr. King era el amor espiritual. El Dr. King distinguía entre tres tipos de amor. Eros, una especie de amor estético o romántico. Filia, afecto entre amigos. Y el amor espiritual, que describió como la buena voluntad comprensiva y redentora para todos. Un amor desbordante que es puramente espontáneo, desinteresado, indiscriminado y creativo. El amor de Dios operando en el corazón humano. Dijo que el amor espiritual, no discriminar entre personas dignas e indignas, ama a todos por igual y no distingue entre el amigo y el enemigo. El amor espiritual
es el amor que busca preservar y crear comunidad. Thank you. Thank you. ¿Hemos completado? No, yo creo que está. I think you want it's more or less finished, but if you want we can continue Vale, vale. something or not. En su discurso de 1963, Loving Your Enemies, Amar a tus enemigos, publicado en su libro Straight Love, La fuerza del amor, el Dr. King abordó el papel del amor incondicional en la lucha por la comunidad amada. Con cada gramo de nuestra energía debemos seguir librando a esta nación del demonio de la segregación. Pero en este proceso no debemos renunciar a nuestro privilegio y obligación de amar. Aunque aborrezcamos la segregación, amaremos a los que segregan. Esta es la única manera de crear la comunidad amada. ¿Sigo más? Que al final me leo yo el documento. Okay. A mí me parece... Hostia. Ok, bueno, una expresión del amor espiritual en la comunidad amada del Dr. King es la justicia, no para ningún grupo oprimido, sino para todas las personas. Como el Dr. King decía a menudo, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Él sentía que la justicia no podía repartirse entre individuos o grupos, sino que era el derecho de nacimiento de cada ser humano en la comunidad amada. He luchado mucho tiempo contra los alojamientos públicos segregados como para acabar segregando mis preocupaciones morales, dijo. La justicia es indivisible. Y en un artículo publicado el 13 de julio del 66 en la revista El siglo de los cristianos, el Dr. King afirmó el objetivo último inherente a la búsqueda de la comunidad amada. No pienso en un poder político como un fin, tampoco pienso en el poder económico como un fin. Son ingredientes del objetivo que buscamos en la vida y creo que el fin de ese objetivo es una sociedad verdaderamente fraternal, la creación de la comunidad amada. Y en consonancia con las enseñanzas del Dr. King, el centro de Luther King hace suya la convicción de que la comunidad amada puede lograrse a través de un inquebrantable compromiso con la no violencia y nos instan a que estudiemos los 6 principios y los 6 pasos de la no violencia del Dr. King y a que los convertamos en una forma de vida en nuestras relaciones personales, así como en un método para la lucha contra la violencia, un método para resolver conflictos sociales, económicos y políticos, para reconciliar adversarios y avanzar en el cambio social en tu comunidad, nación y el mundo. Okay. Last year, a book was published called Brothers in the Beloved Community. Hace unos años se publicó un libro que se llamaba Hermanos de en la comunidad amada. When Thich Nhat Hanh and Martin Luther King met, Thich Nhat Hanh thanked him for his position on the war, right? And Thich Nhat Hanh promised to help create the global beloved community. Entonces, en el encuentro que hubo entre Thich Nhat Hanh y Martin Luther King, Thich Nhat Hanh le agradeció su postura frente a la guerra de Vietnam y se comprometió, le prometió de que iba a trabajar para que se instaurara a nivel global esta comunidad amada en el mundo. So, is it possible? ¿Esto es posible? Really? Sí. Oh, sí. Do you think there'll ever be a critical mass enough of people Realmente creemos que so we can create this? Que va a haber una suficiente masa de gente que podamos crear esto. What do you think? ¿Qué pensáis? Venga. Is it more than just an ideal? ¿Es más que una idea? Mm-hmm. I like your optimism. Me fascina vuestro optimismo. Yo creo que es un ideal... Somos poquitos. Me parece que es un ideal muy honorable y muy positivo,
o el principal ideal de todos, el mantenimiento de la paz, pero yo también lo veo un poco alejado de nuestras circunstancias en cuanto al planeta que ocupamos, la naturaleza humana. Hay un montón de intereses por parte de hermanos nuestros que trabajan, ellos posiblemente crean para el bien, pero que realmente son intereses no tan buenos, no tan transparentes. I try to summarize. He thinks it's a really nice and fantastic ideal, this of the below community, and of course very worthwhile to work for that, but he thinks this is quite far away of our actual situation, current situation, where there are many different interests between people. And I mean, just a summary, that it's not easy how we live now to really create this. Esto es resumiendo, pero mucho, ¿vale? Yes, unfortunately it seems that way. Pues desafortunadamente parece que es así. Seems like we've never been more divided. Porque de hecho en la actualidad parece que que nunca hemos estado tan divididos, tan fraccionados. Seems like the advent of COVID-19 made it worse. Y parece además que la llegada del COVID todavía lo ha empeorado más el asunto. But. Pero. Oh. Short story, then the break. Okay, voy a compartir una pequeña historia y tendremos la interrupción, el descanso. We've seen that some people haven't given up. Some people in our lifetimes have fought for this. They have fought, but non-violently. They've tried to move us towards that reality. Hemos visto que algunas personas durante, pues eso, en el periodo de nuestras vidas han luchado con medios no violentos, por la paz y por fomentar este movimiento. So in 1983, en el 83, Lama Yeshe was teaching in California. Lama Yeshe estaba enseñando en California. And he was being cared for by Oa. I don't know if you know. Ola from Faila? Oa. He was Danish. He lived in Santa Cruz. I think I met her, maybe, no sure. Okay. Bueno, entonces el caso es que estaba pues siendo atendido por alguien que se llama Ola, que vivía en Santa Cruz. And Sister Max. Y you know Sister Max? Bueno, maybe they don't know. Y bueno, y Mami Max o la hermana Max, que quizás no habéis escuchado sobre ella. Black woman. Negra. Nun. Monja. With Lama Yeshe. Con Lama Yeshe. So one day I'm at home and I get this phone call and I answer it. I think it's a local call. Y bueno, el caso es que yo estaba un día en casa, me llaman, respondo, parecía que era una llamada local. It's Sister Max calling from Delhi. Y era Mami Max llamándome desde Delhi. She says, Jan, Lama Yeshe wants you to give him a course on Western philosophy this summer. Y entonces Mami Max me dijo, oye, Jan, Lama Yeshe quiere que le des a Lama Yeshe un curso este verano sobre filosofía occidental. So, are you sure he said me? y claro, yo le dije, ¿estás segura que estaba refiriéndose a mí? She said, yes, you, Jan. Y dice, sí, esa es a ti. Lama knows that you studied philosophy and he wants you to teach him. He wants little sections of each important Western philosophy so he can understand better his students' minds. Y dijo, sí, Lama Yeshe sabe que tú sabes sobre filosofía, enseñas filosofía y quiere que tú le enseñes
sobre los diferentes, algo sobre cada uno de los diferentes filósofos occidentales para comprender mejor la mente occidental. So incredibly sweet. Increíblemente dulce. So I made this little booklet. Bueno, y entonces pues compuse un pequeño folleto, un libro, Put it together, and it was called The Pre-Socratics to Wittgenstein. y entonces era un libro que era de los presocráticos hasta a Wittgenstein. Wittgenstein. Oh. So that's what so we were having the course in 1983, you know, we're all practicing. But in the mornings, I would go to Lama Yeshe's. It was, no, maybe the course was over. Yeah, the course was over, just after the course. I would go to the house for 3 hours every day. Y entonces, bueno, ya se había concluido el curso este del 83 y entonces yo luego iba por las mañanas 3 horas a la habitación de la Mayese para enseñarles sobre la filosofía occidental. So this is why I was there. I won't tell you about the course and all that, except that Lama Yeshe was brilliant in ways I couldn't have imagined anybody being. Y bueno, no voy a hablar sobre el curso, pero lo que sí que puedo mencionar es que la Mayese era brillante en su comprensión, era realmente algo increíble. You know, he was reading Plato, 4 pages. He had highlighted it. You know, and when I opened the door, he said, "That man is wrong." Plato? No. Plato, because no such thing as beautiful, no such thing as beauty. Beautiful flower only. Just like, you know, Aristotle and Plato, he had... Bueno, el caso es que era brillante, la Mayese. Entonces, cuando yo llegaba a la habitación, desde el momento, o sea, él escribía, resaltaba las cosas y a lo mejor tan pronto entraba a la habitación me decía, este fulanito, dice, estaba equivocado, no existe algo así como una flor bella. Entonces empezaba a darle todos los argumentos de esto y lo de más allá, respecto a lo que algunos de estos filósofos mencionaban. So I'd been a student of Lamas for a long time. Yo he sido estudiante de Lamas durante mucho His tiempo. mind was so quick, you know, with stuff I was used to. You know, you had to explain for a while. I mean, yes, this wrong, this right, this right. Es decir, era muy, muy rápido, pero enseguida te daba todos los argumentos de por qué estaba equivocado esa postura filosófica, etc. So we'd meet for 3 hours, and then Lama Yeshe would make lunch. Entonces estábamos, le daba clase 3 horas, luego la Mayese cocinaba, preparaba la comida. But Oa had to go out one day, and I was in charge of taking care of Lama Yeshe. Entonces, bueno, Oa, que era la persona que le había llamado, un día estaba fuera, y entonces ella tenía que estar a cargo asistiendo a la Mayese. So this is the real story. Y aquí es donde viene la historia. You know, he was tired. You know, it was in 83. Él estaba cansado. So I said, well, Lama, nothing for you to do, just rest. Dice, Please, entonces, stretch out on the couch. y entonces como que ella creo que le decía, dice, bueno, pues Lama, no se preocupe, usted descanse. So he sort of said, well, okay, dear. Y dice, bueno, ok. And as soon as he headed for the couch and sat down and was about to swing his legs up, there was a knock at the door. Y tan pronto se tumbó para relajarse con los pies un poco alzados, llaman enseguida a la puerta. And I said, please stay, Lama, I'll send them away. Y entonces yo le dije a la persona, por favor, Lama está descansando, y como que los echó fuera, ¿no? ¿Qué? Le dijo a Lama, quédese usted ahí, yo les voy a... Vale, perdón, es que el otro viene luego, creo. Pero bueno, entonces que ella le dijo al Lama, dice, no, quédese usted ahí, ya les atiendo yo. And when I said I'll send them away, Lama Yeshe, no, dear, no. Have them come in. Y entonces, como yo les dije a estas personas que no entraran, enseguida la Mayese que lo escuchó dice, no, querida, hazles que vuelvan y que entren. And he perked up, and it was this couple that never come, hadn't been at Vajrapani, that, yeah, out of the blue. Entonces, bueno, la Mayese se levantó y estaba ahí esa pareja que nunca habían aparecido por ahí por el centro, de repente aparecieron ahí. A young man and a young woman.
And he wanted to know whether they should get married or just live together. Y eran pues un hombre y una mujer que querían, querían preguntarle si debían o no casarse, básicamente. I could hardly stand it. Yo no podía ni And soportarlo. Lama was just kind, well, dear, it depends, you know. Finally, they left. Y bueno, y Lama pues nada, les atendió con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con muy acogido, y bueno, finalmente estos se fueron. And I said, Lama, please let me send the next people away, please. You need your rest. Y entonces yo le pedía a Lama de corazón, Lama, pero es que usted necesita descansar. He said, no, dear. That is my job. Y me dijo, That is my job. no, querida, este es mi trabajo, ese es mi trabajo. So that's what bodhisattvas do. Y eso es lo que hacen los bodhisattvas, That's their job. es su trabajo. Let's take a little break. Entonces, bueno, vamos a interrumpir ahora un pequeño descanso.